Puedes seguirnos también en directo a través de TuneIn Radio y de nuestra nueva aplicación para smartphone y tablet Onda Diamante, y en diferido a través de plataforma iVoox. Bienvenidos a un programa de misterio, ufología, conspiración y mucho más. Bienvenidos todos a La Puerta de la Pirámide. La Puerta de la Pirámide. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide y ahora nos trasladamos por la zona de Madrid, pero a escuchar a la gran experta llamada Mapi Escrino, que hoy nos va a tratar un tema bastante importante que sobre todo nos va a ayudar bastante a todos, el miedo. Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo con una historia que nos cuenta Sixto Paz en un audio que nos ha mandado, y esto hace una buena introducción al tema, tal y como estamos a nivel de actualidad. Así que vamos a darle paso a Sixto Paz. Le mandamos un gran saludo, grande abrazo y caluroso a Perú. Él también está allí confinado y en Perú, además, tengo entendido que las fuerzas y cuerpos de seguridad están siendo bastante más estrictas y más duras y más severas que aquí. Iván, ahí vamos. Cuenta una historia que un anciano se encontraba a las puertas de su pueblo, de su ciudad, y percibió el ángel de la muerte. Ni bien sintió que esta entidad, esta alma se acercaba hacia él, le dijo: ángel de la muerte, ¿qué te trae a mi pueblo? Y este le respondió: 300 personas habrán de morir producto de una epidemia. Pues si no se puede evitar, dijo el anciano, pasa. Al cabo de una semana, habían muerto 1000 personas. Entonces el anciano, frustrado, confundido, molesto, se encontraba afuera, en las afueras del pueblo, esperando ver pasar el ángel de la muerte. Cuando ya sintió que éste se marchaba, le dijo: tú dijiste que venías por 300 personas que iban a morir, producto de una enfermedad, pero han muerto 1000. ¿Cómo puedes tú explicarme esto? Entonces el ángel de la muerte le dijo al anciano: anciano, 300 murieron por la epidemia, los otros 700 por el miedo. Y bueno, ¿cómo nos quedamos después de escuchar esto? Viene muy a colación, ¿no? Con lo que es el miedo, con la situación en la que estamos viviendo. Y bueno, el miedo es muy importante tratarlo, es muy importante hacernos conscientes del miedo. El miedo trabaja por sí solo. Esto es algo que dije hace ya más de un mes en el programa del día 25 de febrero, en el que tratamos por primera vez el tema del virus. Trabaja por sí solo, así es, por sí solo. Se está cobrando muchas más vidas de las que esperábamos. Esto es algo que quizá pudiéramos haber evitado de alguna manera. Lo vais a entender cuando os explique. Voy a empezar contándoos una experiencia personal, porque muchas veces no somos conscientes de esos miedos que tenemos, ¿no? De nuestros propios miedos interiores. Cuando hablo de miedo, no hablo del miedo que se requiere de cara a la supervivencia, que tampoco es que se requiera, pero lo confundimos con el sentido común. Hablamos de miedo psicológico, ¿vale? Y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta y no lo reconocemos. Yo me di cuenta hace unos años en la facultad, cuando estaba estudiando ciencias de la actividad física y del deporte, me ofrecí para un estudio del esfuerzo. En ese estudio te medían el ácido láctico que generabas durante una serie de ejercicios, luego te ponían en reposo y volvían a darte un pinchacito después de ese reposo en el que estabas totalmente en modo zen, tumbada, respirando profundamente, pues ahí te volvían a pinchar y a sacarte un poquito de sangre para ver cómo tu organismo había amortiguado el ácido láctico, el lactato, ¿vale? No voy a profundizar en esto porque nos demoraríamos muchísimo, pero a grosso modo, para que lo entendáis, el lactato es aquellos productos que genera el organismo que van a la sangre y nos van haciendo fatigar o sentir esa fatiga muscular en el organismo, ¿no? Y es lo que nos hace, si no tenemos una capacidad para amortiguarlo rápidamente y transformarlo en energía, ¿vale? Esto es complicado, es fisiología, no me voy a meter ahí, pero para que lo entendáis. Entonces,
una situación de estrés en el organismo te puede generar ácido láctico, no necesariamente haciendo un ejercicio intenso durante un periodo más o menos prolongado. ¿Qué sucedió en el estudio este? Que me sorprendió a mí misma muchísimo, porque era algo que yo no me esperaba para nada y de lo que yo no era consciente. Me dijo el doctor que realizaba la práctica esta en el laboratorio, me dice, es muy raro. Dice, tienes un pico más alto después del reposo de ácido láctico que después del ejercicio. Y me dijo, ¿tú le tienes miedo a las agujas? Y yo me quedé pensando y dije, pues la verdad es que eso nunca lo había pensado. De hecho, sabía que me ibais a pinchar en este estudio y aún así me he ofrecido a ello. Me dice, pues lo tienes. Cuando yo te aviso de que te voy a pinchar después del reposo, tu organismo reacciona con un pico enorme y súper elevado de ácido láctico, mucho más superior que cuando empiezas el ejercicio, cuando llevas un rato haciendo el ejercicio. Ahí tenemos prueba científica, ¿vale? Prueba científica de que por mucho que yo dijera, no, yo no le tengo miedo a las agujas, las pruebas científicas estaban diciendo, le tienes pánico a las agujas. Mira lo que ha generado tu organismo. ¿Qué os quiero decir con esto? Fijaos qué reacciones físicas me podían generar esto. Taquicardia, en el momento que escuchaba que me iban a pinchar, taquicardia. Aumento de la frecuencia respiratoria, falta de oxígeno. Consecuencia, lo mismo que si llevara el organismo en el estrés que genera el ejercicio intenso, durante más o menos un tiempo prolongado, este subidón de lactato en la sangre, ¿no? Entonces, en definitiva, está comprobado, más que comprobado científicamente, y hay muchos estudios que además lo dicen, que el miedo influye muchísimo en todos nuestros procesos internos, en todos. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos nuestros propios miedos, que decimos, bah, yo no le tengo miedo a nada, ¿no? ¿Qué es el miedo? Pues mucho ojo, que para identificar el miedo tenemos a nuestro maestro, Eckhart Tolle, que nos explica muy bien cómo identificarlo. El miedo psicológico, ¿de acuerdo? Hablamos de miedo psicológico. El miedo psicológico se refiere a que estamos ya teniendo algo que puede llegar a ocurrir, aunque no vaya a ocurrir, porque no lo sabemos, porque no estamos viviendo en el futuro, sino que estamos viviendo en el presente, de lo que estamos viviendo en este momento, en este preciso momento. Vamos a dejar de pensar, porque cuando pensamos y generamos, ¿no?, esas preocupaciones que nos generan ansiedad, la ansiedad no es más que miedo a lo que puede venir, miedo a una proyección futura de algo que se está montando en nuestra propia mente, ¿no?, en nuestra cabeza. Es algo que generamos nosotros mismos. Entonces, pensar, ¿vale? Ahora estamos aquí, ahora, en este momento, nada más. Después vendrá el futuro, no vivimos en el futuro, no podemos invertir toda nuestra energía y salud pensando en lo que vendrá. Sé que esto es muy difícil en base a la situación que estamos viviendo, pero es lo que nos va a ayudar a superar todo aquello que pueda venir después con mucha mayor tranquilidad, sin ese miedo. No evitas meter la mano en el fuego porque le tengas miedo al fuego, sino porque sabes que el fuego te daña. Es sentido común, es conocimiento. No es necesario el miedo para evitar peligros innecesarios, solo estar medianamente con la cabeza equilibrada. Vamos a volver, ¿qué es el miedo psicológico? Se refiere a aquello que podría ocurrir, no a algo que ya está ocurriendo, porque la mente está en un futuro que no ha sucedido. Es una proyección mental de naturaleza fantasmal, para que os hagáis una idea. El ser humano tiende a hacer esto continuamente, tiende a vivir de esta manera. Tenemos que bajar, relajar, estar, sentir lo que estamos viviendo en este mismo momento. Cuando el ego nos dirige, más amenazados nos sentimos por todo.
¿vale? Cuando nos dejamos llevar por el ego es lo que más inseguro se siente y lo que más lucha por esa supervivencia, ¿no? Porque siente la amenaza, se siente amenazado, es su supervivencia, es su todo, ¿no? Su estatus, es cualquier cosa, ¿no? Siente como peligro, la amenaza se cierne sobre el ego. Vamos a un poquito observar cómo nos sentimos, qué es lo que hacemos, porque el miedo nos genera muchas cosas, como por ejemplo, te produce un tipo de parálisis, te impide hacer muchas cosas que podrías hacer, de las que eres capaz, pero nos sentimos incapaces, que no te atreves a hacer una actividad o el niño no se atreve a montar en bici, a aprender a montar en bici porque tiene miedo a caerse. Puede caerse y de hecho es normal en la fase de aprendizaje caerse. Y si no nos caemos, no aprendemos nunca a levantarnos. Esto tenerlo muy en cuenta, porque a veces, incluso a los niños, les impregnamos de nuestros propios miedos, no son los suyos, son los nuestros. Y eso a la larga, ¿no? Se apropian de esos miedos que no eran suyos y los hacen suyos. Y los bloquean, los hacen personas más inseguras, los hacen personas que tienen miedo a lo desconocido. Gente que no se atreve a hacer una actividad nueva porque como no la controla, todo eso son movidas del miedo producido por la inseguridad del mismo ego. El futuro, cuando todo el mundo pueda llegar a despertar, el miedo estará desterrado de nuestras vidas, porque tendremos también una capacidad para analizarlo todo mucho más elevada, ¿no? Esa reacción en cadena, ¿no? Que te predispone a la huida o al ataque. Muchas guerras se dan por culpa del miedo. El ser humano está constantemente en conflicto. Y las fobias, todas las fobias, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la LGTBI-fobia, la transfobia, la aporofobia, todo eso, ¿de dónde viene? Tenemos que hacer un profundo análisis ahora que estamos en este parón, ¿no? El mundo se ha parado, podemos alcanzar a tener una perspectiva desde fuera, ¿no? De cómo estábamos viviendo, de qué ritmo de vida estábamos llevando, ¿no? Una introspección, porque por algo suceden las cosas. No vamos a pensar que todo es negativo, no vamos a pensar que todo es horroroso, vamos a positivizar. Y ahí entramos en una de las enseñanzas herméticas que vienen en el Kybalión, que es el principio de polaridad. Vamos a poner en práctica el principio de polaridad. ¿Qué quiere decir? Os lo voy a explicar muy sencillo. No puedo entrar mucho en detalle porque andamos cortos de tiempo, pero para que os hagáis una idea de los opuestos, no son más que distintos grados de una misma cosa. Frío, calor, son lo mismo, pero en diferente graduación. Negativo, positivo, el miedo, el valor. Tenemos que nosotros mismos poner en práctica lo de cambiar esa vibración, transmutar. Transmutar no es cambiar una cosa por la otra, sino cambiar el grado, pasar de más negativo a más positivo, de mayor densidad a mayor, fuera la energía en vez de ser densa, se aliviana, ¿no? El truco está en pensar en positivo, en valorar lo que tenemos, ser conscientes de que estamos aquí, no estamos mal, aunque no estemos donde realmente nos gustaría estar, pero antes o después lo haremos. O incluso nuestra mentalidad va a cambiar. Van a cambiar nuestro sistema de valores, nuestras prioridades. Vamos a pensar que todo esto tiene una enseñanza que nos va a ayudar a elevarnos espiritualmente. No hay nada más dificultoso de realizar que un cambio. Y en este momento tenemos que hacer ese cambio, un cambio de pensamiento. Vamos a dejar de ver todo lo negativo, todo lo que nos meten en televisión, todas esas noticias, esa gente que está siempre cabreada con los políticos porque a alguien hay que culpar de todos nuestros males. Todo eso vamos a cambiarlo, vamos a pasar un poquito de esa oscuridad a un poquito más de luz. Si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla, alguna inquietud, aquí estamos. Yo aprendiendo de mí misma, de las vivencias, de los demás y de todo lo que está sucediendo, así que lo considero positivo y doy gracias por todo lo que tengo y lo que no me falta.
Muchas gracias, Mapi. Screenot.